Fue negociado desde el año 2000, viene en una evolución que por obvio de tiempo no voy a comentar, pero en pocas palabras quiere decir que comparten reservas de petróleo e hidrocarburos en determinadas franjas. Este acuerdo transfronterizo es el mandato para que las compañías autorizadas de extraer petróleo y Pemex también puedan desarrollar las reservas de gas y de petróleo que se extienden a lo largo de la frontera marítima en el Golfo de México. Este tratado transfronterizo fue el que pavimentó el camino para la reforma energética. Y por último diría que este tratado reglamenta la explotación de los yacimientos de petróleo y de gas que se encuentran en la frontera marítima entre México y Estados Unidos. Esto es muy importante porque la normatividad de Estados Unidos establece, fíjense, que el primero en tiempo es primero en derecho. ¿Y saben quién llegó primero? Pues Estados Unidos. ¿Y saben a quién le confieren el derecho? Pues a Estados Unidos. Pero la norma de México, hasta en la mañana, establecía que son de exclusividad de nuestra nación y que Pemex no podía hacer estos acuerdos de explotación conjunta. Y en esta franja es prácticamente una línea y por ser los hidrocarburos líquidos, gaseosos, a veces se pasan de una frontera a la otra y puede desde un país estarse extrayendo recursos del otro país, y los tratados que firmaron y que aprobó el Senado en la legislación pasada, apenas en 2012, el 20 de febrero de 2012 se firmaron los acuerdos entre Hillary Clinton y Patricia Espinosa. De ahí se turnaron al Senado de la República y como estamos aquí, sin cumplir el procedimiento, sin informarle al Senado, como lo establece la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, que el Senado debe de tener toda la información detallada, etcétera, etcétera. Violando toda la norma, se aprobaron a ciegas, o como haya sido, estos tratados, pero que en realidad es un procedimiento que, termino diciendo, Estados Unidos es altamente permisivo, es un procedimiento muy perverso, porque primero firman compromisos internacionales con plazos perentorios. Se vencen estos plazos en 2014, porque hubo 10 años y luego una prórroga, y en 2014 se vence el plazo definitivo. Una vez que se vence el plazo, presionan para que se hagan las reformas legales, constitucionales, acordadas previamente, que es lo que ustedes están autorizando para Estados Unidos. En el documento, en el dictamen último que llegó, hacen una modificación importante que es poner un porcentaje de contenido nacional. Y qué gusto nos daría si se obliga a un contenido nacional. Sin embargo, no es con la mentalidad de construir la industria nacional, de encadenar a todas las cadenas productivas, de beneficiar a los industriales o empresarios mexicanos, no. Es porque lo establece también el Tratado de Libre Comercio, que exige en su texto la palabra contenido nacional. Y ustedes a fuerzas están metiendo aquí en el transitorio séptimo que en el plazo previsto deba de haber un porcentaje mínimo de contenido nacional en la proveeduría de la ejecución de asignaciones y contratos a que se refiere este decreto, porque está obligado a hacerlo México una vez que se le quita su carácter estratégico a los hidrocarburos, entra el Tratado de Libre Comercio y están ajustando nuestra norma a los dictados del Tratado de Libre Comercio, y ya vemos cómo le fue al campo mexicano con el TLC, cómo le ha ido a la industria mexicana con el TLC, que están destruidos. Gracias, senadora. Agotada la lista de oradores, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema de votación
electrónico hasta por 2 minutos para recabar la votación nominal del artículo 7º transitorio en los términos del dictamen. Perdón, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Vuelvan a abrir el sistema electrónico, por favor. Minutos después de las 14 horas de este 10 de diciembre, inició esta sesión ordinaria del Senado de la República, en la cual se puso a consideración el dictamen por el cual se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Pero hay que señalar que este dictamen sufrió algunas modificaciones, ya que se puso Le comento que al inicio de esta sesión ordinaria que inició este 10 de diciembre, se puso a consideración del Pleno un acuerdo de los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera para introducir modificaciones al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, cuya discusión inició en la fecha de 8 de diciembre de 2013 en las comisiones dictaminadoras. Este acuerdo, que se presentó con modificaciones a este dictamen, fue aprobado por mayoría en este pleno. Por lo tanto, este artículo 7º transitorio queda en los términos del dictamen con las modificaciones presentadas. Veamos cuál es la consideración de los legisladores que lo representan en su voto. Sistema electrónico y considerando el voto de la senadora Iris Mendoza en contra, se tienen 20 votos en contra. Senador Lozano, ¿en qué sentido su voto? Senador Penchina, a favor. ¿Ya lo votó? Senadora Hilda Flores. 85 votos a favor y 20 en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 7º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos al 8º transitorio. Senador Manuel Camacho Solís tiene el uso de la tribuna para presentar su reserva. Después será el senador Fidel de Médicis, por favor. Sí. Con su permiso, ciudadano presidente, no los voy a cansar estas horas. Ustedes ya conocen mi posición, ya la presenté en las comisiones. Voy a hacer 3 cosas pequeñas. Una, le pido al presidente que incorpore al diario la opinión del doctor Diego Valadez sobre estas reformas. Coincido plenamente con ella y me parece que después de tantos halagos a estas reformas, una mente mesurada puede ser muy útil a este Senado. Se incorpora al diario de los debates. Lo segundo, lo que decía Dolores Padierna sobre los litigios internacionales es un asunto muy serio. Cuando en la época de los años 30 los tribunales fueron los que nos dieron fuerza, ahora estamos prácticamente declinando
y buscamos que las controversias se resuelvan en el exterior. Realmente cómo ha cambiado no solo el Estado, sino la voluntad de los gobernantes mexicanos y la ambición de los gobernantes mexicanos. Y hay otro punto que es un punto muy delicado, no me voy a extender, que es el octavo transitorio, en donde estamos haciendo algo verdaderamente increíble. Estamos convirtiendo a las empresas petroleras como le estamos dando casi la causa de utilidad pública. Es decir, ellos van a tener una protección legal mayor de la que tienen cualquiera de los senadores que están aquí presentes o cualquier ejidatario o cualquier comunero. A ese nivel estamos llegando. Me parece algo muy grave, pero bueno, ese es el camino que se ha trazado. Y quiero terminar con una información que sí me parece que ahora sí que ya es el colmo. Hoy en la mañana mi compañero David hizo una declaración diciendo que no se podía hacer una consulta popular porque ese era un tema fiscal. Bueno, es evidente que no es un tema fiscal. Entiendo que la dijo pues porque eso es lo que él lo personal quisiera y también porque eso responde a una línea política. Pero nos levantamos hoy en la mañana y me encuentro con una información muy semejante. Y dice la cabeza, no está previsto el escrutinio en alguna reforma constitucional, incluida la energética. Manlio Fabio Beltrones. ¿De qué se trata, compañeros? ¿De violar la Constitución por completo? ¿De cerrar la última válvula que tiene la sociedad mexicana para defender sus derechos? Yo espero que estas actitudes autoritarias, que todos sabemos de dónde vienen, no prevalezcan el día de mañana cuando discutamos la ley de consulta popular. Muchas gracias y buenos días. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis. Y antes, consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta de reserva del senador Manuel Camacho Solís para el octavo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada por el senador Manuel Camacho. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Con su venia, compañero presidente. Gracias. Hasta por 5 minutos, senador. Empiece, por favor, si es tan amable. Compañeros senadores, compañeras senadoras, estamos por cerrar un capítulo que, así como recordamos en esta tribuna los planteamientos del general Cárdenas convocando al país a salvar el petróleo, quedaron inscritos en la historia de México. Esta sesión quedará grabada en la historia de México como el gran retroceso que provocó el Senado de la República para entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a los del pueblo. Acabamos de escuchar el comunicado o la respuesta que da la Secretaría de Gobernación a la solicitud del senador Zoé Robledo de que se transmitiera en cadena nacional lo que pasó en el Senado de la República el día de ayer, de antier, de ayer y de hoy. Yo creo que le faltó lo siguiente, se lo voy a recomendar al señor Chong. Debió de haber incorporado el siguiente texto: no se puede dar curso a la solicitud del senador Zoé Robledo debido a que puede provocar la insurrección social al conocer el pueblo la verdad sobre lo que realmente está pasando con la reforma energética, y con esto se pone en riesgo a quienes hoy antagonizan con los intereses del pueblo. Eso creo que le faltó al comunicado de la Secretaría de Gobernación.
compañeros senadores, compañeras senadoras, el Senado de la República gasta mucho dinero en viajes. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la Comisión de Energía a un viaje de aproximadamente 10 o 12 días a Estados Unidos y a Canadá. Y los que estuvimos especialmente en Canadá, en Calgary, pudimos abrevar de por qué Canadá está teniendo éxito en materia energética y hoy se coloca como uno de los principales productores del mundo. De las cuestiones que los canadienses le enseñaron a los senadores de México, pero evidentemente los senadores de México cerraron los oídos, fue que se tiene que hacer una consulta a las comunidades en donde se van a desarrollar los proyectos energéticos y que la decisión de las comunidades debe ser determinante para ver si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta. También los canadienses nos dijeron que en áreas que son protegidas, en áreas de reserva de la biosfera o en áreas de reservas ecológicas, ahí no puede prevalecer otro interés más que el interés de la humanidad a tener un planeta limpio, libre de contaminación. Y hoy en el artículo 8º transitorio, la extracción y la exploración se consideran de interés social. ¿Qué significa el interés social, compañeros senadores, compañeras senadoras? Que no importa otro interés que no sea el de generar las condiciones para que se extraiga el recurso energético. No importan las reservas ecológicas, no importan las reservas de la biosfera, no importa que sean tierras de altísima productividad, no importa que sean zonas arqueológicas, no importa absolutamente nada, no importan los intereses de los pueblos originarios. Pero esa es su forma de pensar. La respetamos, pero no la compartimos. Y les decimos que a pesar de lo sucedido el día de hoy, la izquierda mexicana sigue de pie. El pueblo está pendiente, que la reacción no ha logrado doblegarnos y porque nos asiste la razón, no daremos ni un paso atrás en la lucha para reivindicar los derechos de nuestro pueblo y recuperar los energéticos como se pueda y hasta donde se pueda. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Consulta de la Secretaría de la Asamblea en forma económica si es de aceptarse a discusión la propuesta de reserva del senador Fidel de Médicis al artículo 8º transitorio. Consulta a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse la propuesta presentada por el senador Fidel de Médicis. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Perdón. Entonces, lo tenía registrado que ya no iba a subir. Y entonces una vez corroboro, lo tenía registrado que ya no iba a subir en el 8º y en el 9º. ¿En los dos va a subir? No, lo que me había pasado a su grupo es que ya no, pero tiene el uso de la tribuna. No, desde un principio dije que iba a subir 4 veces. No, lo va a hacer por separado. Había reservado los 21 artículos, pero que solamente iba a subir 4 veces. Ahí está registrado en la versión estenográfica desde la primera vez que subió. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, buenos días.
El primer párrafo de este artículo transitorio octavo establece que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público en virtud de su carácter estratégico y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Esta disposición, senadoras y senadores, pone en evidencia la perversa finalidad que se persigue con otro proyecto de dictamen que se ha distribuido ya entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, por el que se proponen reformas a diversos dispositivos de la Ley de Expropiación, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Agraria y de la Ley de Amparo. Hablo de un proyecto que, por cierto, ha sido extraña e impetuosamente impulsado en días recientes al seno de dichas comisiones y que de manera primordial prevé incluir como causal de utilidad pública para fines de expropiación ni más ni menos que la realización de obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales. Pero no solo eso, sino que además plantea que para acreditar la utilidad pública, imagínense, no se precisa de un dictamen técnico, sino que únicamente basta con que los diputados hayan contemplado el proyecto en el presupuesto de egresos de la Federación. Así se plantea en el proyecto de dictamen que nos han hecho circular. Y lo peor de todo, senadoras y senadores, es que cuando el objeto de la expropiación sea un bien comunal o ejidal y los afectados recurran al juicio de amparo, no se concederá la suspensión del acto reclamado. Esto es, se podrá consumar el acto reclamado de manera irremediable y, por lo tanto, la única opción que le quedará a los ejidatarios será acogerse a una indemnización determinada por una institución de crédito, dejándolos así en completo estado de indefensión. Y ya que nos estamos refiriendo a la facultad que dicho proyecto otorga a las instituciones de crédito para determinar el monto de la indemnización, coincidentemente, el segundo párrafo del artículo transitorio octavo objeto de la presente reserva establece justamente que la ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Es sin duda una coincidencia, senadoras y senadores, que debe a todos movernos a la sospecha. Es decir, con el dictamen de esta reforma energética y de manera particular con el contenido del artículo transitorio cuarto, queda claro que el objeto del diverso proyecto de reforma en materia de expropiación, es decir, asegurar la inmediata aplicación de la reforma energética mediante la eliminación de obstáculos para el acceso pleno de las transnacionales a la exploración, extracción y explotación. Por tal motivo, por la gravedad de lo que estoy planteando y por los perjuicios que se vislumbran para la propiedad ejidal y comunal a manos de los intereses de las transnacionales, externo mi total rechazo al contenido del artículo octavo transitorio, toda vez que reitero, y espero que todos estén entendiendo la magnitud de mi planteamiento,
se encamina a facilitar el acceso de los privados al petróleo mexicano en el inmediato plazo. Por lo tanto, senador presidente, mi propuesta es que desechemos el artículo transitorio octavo de este proyecto de dictamen. Es cuanto. Consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la propuesta del senador Benjamín Robles Montoya al artículo octavo transitorio. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Agotada la lista de oradores, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo octavo transitorio en los términos del dictamen. Informo que presentó la senadora Angélica Araujo Lara sobre este transitorio octavo y se agregará al diario de los debates. Procedan, señores senadores. Ahora el artículo que está en estos momentos en consideración de los legisladores es el que tiene que ver con el artículo octavo transitorio, en el que se señala que derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. También señala que la ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Los títulos de concesiones mineras que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de este decreto y aquellos que se otorguen con posterioridad no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. Asimismo, señala que la ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares. Es lo que se establece en este artículo octavo transitorio, que está en los términos del dictamen, ya que hay que señalar que después de que se presentaron las reservas por parte de legisladores de diversos grupos parlamentarios, no fueron aceptadas. Por ello, se somete a consideración, le reitero, en los términos del dictamen. Hay que recordar que ahorita nos encontramos en la discusión en lo particular de las reservas que fueron presentadas. En este sentido, todo el régimen transitorio fue reservado por la mayoría de los legisladores que pertenecen al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y ahorita estamos en el desahogo de las mismas. Este régimen transitorio contiene 21 artículos, de los cuales hasta el momento se han desahogado las reservas que tienen que ver con el octavo transitorio. Sin embargo, aún faltan por desahogar las reservas que fueron presentadas en relación a adiciones. Pero escuchemos en voz de la Secretaría cuál es el resultado en torno a esta reserva. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor con el voto de la senadora Hilda Flores y 20 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo octavo transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos al noveno transitorio. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para presentar su reserva. Hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar, quisiera solicitarle
hacer la entrega de mi reserva al artículo 19 transitorio para que en su momento la integre al diario de los debates. Se concede. Muchas gracias. Compañeras senadoras, compañeros senadores, muy buenos días. Se ha estado comentando en redes sociales y aquí en los comentarios que no se está hablando de los temas de los que se debería estar hablando o que se están repitiendo los senadores que estamos haciendo uso de la tribuna. Y yo creo que en honor a la verdad y en respeto a quienes sí han permanecido en la sala, hay que reconocer que eso no es cierto. Déjenme comentarles, porque haciendo una revisión de lo que ha ocurrido en el último año, encontré un dato, una memoria de una reunión que llevamos a cabo varios senadores de todos los partidos en la Junta de Coordinación Política con Luis Moreno Ocampo. Recuerdo que ahí estaba el senador Bartlett, estaba el senador Preciado, estaba el senador Burgos, y fue una reunión muy importante porque ustedes recordarán que Luis Moreno Ocampo fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, es decir, era quien perseguía a los genocidas y a quienes estaban acusados de delitos contra la humanidad. Ahora el doctor Moreno Ocampo dedica sus esfuerzos al combate a la corrupción y justamente se empezaba a discutir el tema de Pemex y él sostenía, siempre lo hizo de manera muy respetuosa, por cierto, y refería algunos ejemplos internacionales en materia de transparencia, de combate a la corrupción, en materia energética. Y él decía que la modernización de Pemex pasaba por una búsqueda de mejora de la gestión de la empresa, de reducción de los costos ligados a la corrupción y de transparencia en la relación de la empresa con el sindicato petrolero. Decía él que es un debate fundamental para México y para el mundo de cómo un país con un recurso tan grande maneja esos recursos. Y recordaba un caso, el del presidente de Angola, el presidente Dos Santos, que justamente había sido acusado de recibir sobornos de una empresa petrolera, de la empresa petrolera francesa ELF. Y él decía lo siguiente: la corrupción es un juego de la élite de todo el mundo. Hay un caso que lo muestra bien. Una jueza francesa durante 12 años investigó a la petrolera francesa ELF y descubrió que le pagaba sobornos al presidente Dos Santos. Eso está probado, pero ella descubrió, siguiendo el camino de los fondos, que el presidente Dos Santos, fíjense nada más, devolvía la mitad de los sobornos al presidente de la petrolera. O sea, que él recibía la mitad de los sobornos de parte del presidente de Angola. Es un negocio de la élite. Y concluía diciendo: el mundo está preparado para detener los crímenes masivos, pero no está preparado para detener la corrupción. Y el caso que tomaba para ejemplificarlo era el de una petrolera. ¿Por qué lo menciono? Porque el artículo 9 transitorio tiene que ver con esto. Y tiene que ver con cuáles van a ser los mecanismos que le vamos a dar a esta reforma que ya se aprobó para que no pueda ser penetrada por la corrupción. Porque está demostrado, o por lo menos en ese caso, que hay corrupción en las empresas extranjeras. Que el hecho y este mito que tenemos en la cabeza de que en el momento en el que le entreguemos a los privados el control de alguna actividad, significa que van a ejercerlo de manera transparente y honesta. Y eso no sucede así en el mundo. Tampoco se ha mencionado aquí. En todos los casos famosos que se han mencionado de Colombia, no se menciona de qué manera los privados tienen este blindaje de honestidad frente a el ejercicio o de manera superior al ejercicio del Estado de los recursos petroleros. Por eso es que la transparencia en este asunto es tan importante. Es importante para la gestión de los recursos petroleros, pero también es importante para que a través de esto se fortalezca la democracia. A mí me preocupa mucho que el hecho de que Pemex no solo es una empresa
poco transparente en muchos rubros, sino que además ha desarrollado mecanismos para no acatar sus responsabilidades en esta materia. Nos lo explicó aquí en los foros que nosotros realizamos el consejero del IFAI, Ángel Trinidad, de cuáles eran los mecanismos que había generado Pemex para rehuir a sus obligaciones de transparencia. Documentos textados en su mayoría, exceso de información ante peticiones de información. Nos comentaba de qué manera la mayoría de los casos Pemex rechazaba tener la información y cuando se iban a un juicio de revisión dentro del IFAI, en la mitad de los casos resultaba que sí tenían la información. Entonces, aquí la propuesta de este artículo transitorio solo esboza 3 elementos que deberá retomar la legislación secundaria. Otra vez se nos pide que hagamos un acto de fe respecto a cuál va a ser la manera, cómo se va a controlar que los privados, extranjeros o mexicanos, no puedan ejercer actos de corrupción que dañen el patrimonio del petróleo. Hemos llegado a uno de los pocos aspectos conceptualmente rescatables del presente dictamen y sin embargo nos encontramos nuevamente que es un acto de fe mínimo esbozado en 3 simples líneas. Por eso, compañeros, yo estoy orgulloso de que seamos nosotros la legislatura que aprobó la reforma de transparencia hace poco menos de un año. El 20 de diciembre del año pasado, si no me equivoco, la aprobamos aquí, celebramos, aplaudimos, lo hicimos por unanimidad. Por eso los invito a que reflexionemos de manera muy seria. Si se va a modificar la Constitución, pues hay que debatir por el bien de México y someternos al escrutinio público y dotarle a este nuevo ordenamiento en el que no estamos de acuerdo de controles de transparencia y de combate a la corrupción mucho más sólidos. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senador. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse a discusión la propuesta del senador Robledo en relación al 9º transitorio. Por favor, secretaria. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Robledo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya para el artículo 9º transitorio. Con el permiso de la mesa directiva, senadoras y senadores, en concordancia con las observaciones que he venido planteando con antelación a diversos artículos y de manera particular con aquellos que disponen la existencia de contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de licencia, planteo la presente reserva mediante la cual ratifico mi absoluto rechazo y oposición a la existencia de contratos que implican la entrega de la industria petrolera a manos de las grandes empresas petroleras transnacionales. En ese sentido, reitero que la presente reforma pone fin a la propiedad originaria de la nación sobre los hidrocarburos, al dar sustento legal para los contratos de licencia que en los hechos funcionan y generan las mismas consecuencias jurídicas que las concesiones, toda vez que permiten la participación por cuenta propia de empresas en todas las etapas de la cadena productiva, otorgándosele el dominio del petróleo extraído para su explotación en beneficio propio. En ese sentido, senadoras y senadores, el artículo transitorio 9º del presente decreto mandata al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico con el fin de establecer mecanismos de transparencia en el otorgamiento de contratos de exploración y extracción de petróleo. Pero debo aclarar que la consideración que motiva la presente reserva no es una oposición al establecimiento de mecanismos de transparencia, sino a la existencia misma de contratos, repito,
como los de utilidad compartida, producción compartida y concesiones, disfrazadas bajo el nombre de contratos de licencia que a todas luces implican la entrega de la renta petrolera, además de la privatización paulatina de la industria petrolera, al obligar a Pemex a competir con grandes empresas transnacionales en claras condiciones de desigualdad, lo que previsiblemente supondría su eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con dichas empresas. Por lo tanto, mi propuesta al Pleno es que desechemos el artículo transitorio 9º de este proyecto de dictamen. Y quiero aprovechar el uso del micrófono para referirme de una vez al artículo transitorio 17º. Y por eso quiero comentar que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, como ustedes seguramente también lo saben, México es considerado el 8º país a nivel mundial con recursos técnicamente explotables del llamado shale oil, con alrededor, según esos datos oficiales, de 13 millones de barriles. De igual manera se plantea que México, según esa fuente, es el 6º país en el mundo con recursos técnicamente explotables del llamado shale gas. Son estas, por supuesto, apetitosas reservas las que despiertan los afanes privatizadores y rentistas de las empresas petroleras privadas, afanes que desde siempre se han cernido sobre Pemex y que hoy por fin están encontrando en estos legisladores peñistas agentes dispuestos a cumplirles sus exigencias. Pero más allá de la gravedad de esto, de lo que yo llamo traición al país, pues se busca consumar, hay otro asunto de gran relevancia que este dictamen está desdeñando y que vengo a traer aquí a este Pleno. Y me refiero a la completa ausencia de una visión que garantice la protección del medio ambiente. ¿A qué me refiero? A que el gobierno federal debe reflexionar con mucha cautela y responsabilidad su propuesta de reforma energética, en donde ha incluido la exploración y extracción de shale gas y shale gas, de shale oil y shale gas a manos de la iniciativa privada como parte de la privatización de la industria petrolera nacional. El derecho, senadoras y senadores, a un medio ambiente sano debe ser procurado en todo momento, así como la propiedad nacional de nuestra riqueza energética. La técnica, seguramente ustedes lo deben saber, para extraer gas natural de yacimientos no convencionales se le denomina fracking, procedimiento que tiene un altísimo impacto en el medio ambiente. Contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación acústica e impactos paisajísticos son solo algunas de sus manifestaciones más prominentes. Con este procedimiento, senadoras y senadores, se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos. Quienes tuvimos la oportunidad de acompañar a varios integrantes de la Comisión de Energía a esa gira que Fidel de Médicis comentaba por algunas ciudades de Estados Unidos y de Canadá, pudimos conocer de cerca la técnica y por eso les puedo decir que efectivamente para eso es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. Este proceso, senadoras y senadores, conlleva una serie de impactos ambientales que son perfectamente reconocidos en aquel país, en estos dos países, y además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones
para transportar el gas extraído y el consumo de agua y la ocupación del territorio. Este proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua, debo reiterarlo. Fíjense que se ha calculado que se requieren ni más ni menos que entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo. Esto evidentemente podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos, incluso en países de clima templado como el nuestro, y aumentar la presión de consumo de suministros en zonas más áridas. Para abundar en el tema, quiero decirles que se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca. Estos productos que equivalen a un 2% del volumen de esos mismos fluidos. Por eso les quiero reiterar que de hecho en los Estados Unidos, el país que evidentemente cuenta con más experiencia hasta ahora, aunque muy reciente con estas técnicas, esos productos están exentos de regulación federal en este momento o la información sobre ellos está protegida debido a intereses comerciales. A nosotros, los científicos de la Unión Americana, nos expusieron su preocupación y yo vengo a traer dicha preocupación a este pleno. Les quiero decir que se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos y algunos de ellos se sabe que son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos. Estos productos, senadoras y senadores, pueden efectivamente contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo. Para más datos, entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto… Sí, está presentando dos, estoy informando a la Asamblea, si no… Y el resto se queda bajo la tierra conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Senadoras y senadores, entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales reactivos. Por eso les quiero reiterar, informar a los que no lo conozcan, que se ha registrado benceno, un potente agente cancerígeno, en el vapor que sale de los pozos de evaporación, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del llamado fracking. Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación del aire y aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto que evidentemente demuestra el enorme peligro al utilizar esta técnica, es un asunto de enorme trascendencia que yo quiero poner, por supuesto, a todos con la información y por eso plantear que también este artículo transitorio 17 debe ser desechado y antes de impulsar este tipo de técnicas para extraer los recursos naturales que posee nuestro país, habrá que pensarlo dos veces para no causar problemas mayores. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Consulte la Secretaría, la Asamblea, en votación económica, si es de cesar de discusión, la propuesta del senador Benjamín Robles Montoya del artículo 9 transitorio. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. En consecuencia, queda aprobado el artículo 9 transitorio del proyecto. Agotada la lista de oradores, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo 9 transitorio en los términos del dictamen.
Legisladores que han tenido la oportunidad de presentar sus reservas al hacer uso de la palabra, las han presentado de manera que aborden algunas de las que ya tenían registradas y no solo una de ellas, como ha sido el caso del senador Manuel Bartlett Díaz y el senador Fernando Mayans, quienes presentaron la reserva anteriormente relativa a este artículo 9º transitorio. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar a los senadores Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, quienes hablaron de cuáles son sus propuestas de modificación a este artículo 9º transitorio. Sin embargo, ninguna de las 4 reservas fue aceptada por el Pleno, por lo que queda en los términos del dictamen, lo cual en estos momentos está a consideración de los senadores y las senadoras de la República. En estos momentos, como podemos observar en el tablero electrónico, se han emitido hasta el momento 61 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones. Es importante que usted conozca cuál es el contenido de este artículo 9º transitorio y así usted tenga ese panorama más amplio, pueda darle un mejor seguimiento a este trabajo legislativo que se está desarrollando a las 8 de la mañana, ya con 19 minutos de este 11 de diciembre. En este artículo 9º transitorio se señala que dentro del plazo previsto en el transitorio 4º del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo por cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto serán debidamente difundidas y públicamente consultables. Ríos Peter, en contra. Señor presidente, conforme senador Mario Delgado, en contra. Senador Mendoza Davis, a favor. Senadora Hilda Flores, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, 20 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 9º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. En relación al transitorio 11º, le pido a la Secretaría de Lectura las propuestas de reserva 10º e inmediatamente someta a votación en forma económica a la Asamblea si es de aceptarse a su discusión. La propuesta del senador Isidro Pedraza en el transitorio 10º consiste en desechada. La propuesta del senador Fernando Mayans consiste también en desechar. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. No. Se recibió y se anexó al día de los debates. No habiendo oradores, abras el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo 10º transitorio en los términos del dictamen. Durante las votaciones nominales se ha otorgado 2 minutos para que los legisladores puedan emitir su voto.
Ello en acuerdo por parte de la mesa directiva y así darle mayor agilidad a estas votaciones. Hay que señalar que hasta el momento se han desahogado las reservas a 9 artículos transitorios, de 21 que se encuentran en este régimen transitorio, pero además faltan por desahogar las 5 propuestas de adición a diversos artículos transitorios, las cuales se estarán desahogando en unos momentos más. En este momento, hay que decirlo, se está presentando la votación nominal respecto al artículo 10º transitorio, el cual queda en los términos del dictamen, ya que las 2 propuestas de reserva que se hicieron a este artículo 10º transitorio era para desecharse y las cuales no fueron aceptadas por el Pleno, por ello queda en los términos del dictamen. En este artículo 10º transitorio se señala que dentro del plazo previsto en el transitorio 4º del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal. A la Secretaría del Ramo en materia de energía, su atribución es establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo 7º del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación, así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento. También otra atribución que se establece en este artículo transitorio se refiere a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, esto se lo comentaré más adelante ya que está por concluir el tiempo que se ha otorgado y tendremos la oportunidad de escuchar el resultado de esta votación. Senadora Arely Gómez, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 21 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 10º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos al 11º. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros, hasta por 5 minutos. Y se recibió de parte del senador Isidro Pedraza su propuesta que se anexó al diario de los debates. Por favor, senadora. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, expreso de manera muy precisa que de haberse conservado el texto original considerado en el transitorio 11º, la consecuencia inevitable era elevar el costo del precio de la luz y la gasolina, motivado principalmente porque dicen que las tarifas no son competitivas comparadas con las tarifas a nivel internacional. Nada más que se les olvidó que aquí el empleo está por los suelos. ¿Y qué decir del salario? Ni siquiera imaginar que se encuentren a un nivel internacional. Y si en términos internacionales hablamos, la gasolina en México ya es más cara que en Estados Unidos, a pesar de que los precios internacionales van a la baja. Si la pretensión es verdaderamente ayudar al país, se debe de llevar a cabo una política industrial de fondo que apoye nuestra capacidad de refinación para que dejemos de importar cerca de la mitad de la gasolina que consumimos. Para el caso de la eliminación del subsidio a la energía eléctrica que se proponía, quiero decir
que la electricidad es parte de los servicios básicos en una vivienda y por ende una modificación en su precio impactaría en la pobreza y la carencia social. El correlativo que es base de este transitorio es la reforma que se aprobó al artículo 25, donde se mandata el establecimiento de normas de carácter administrativo y régimen de remuneraciones de las actividades en materia de electricidad, petróleo e hidrocarburos. Por ello, en un primer escenario y bajo las condiciones originales que se planteaba este transitorio, al entrar las transnacionales al mercado mexicano, llevarían los precios de los combustibles